nuevo video. Mi nombre es Estefanía García y en el siguiente video les estaré hablando sobre generalidades de anemia. Sin embargo, previo a conocer el tema en sí, les voy a hablar un poco sobre la sangre para comprender mejor el tema. La sangre es un tejido conectivo especializado o adaptado para circular dentro de los vasos sanguíneos. De ahí que su matriz extracelular llamada plasma sea líquida. Recordemos que el plasma es un líquido amarillo pálido o translúcido, el cual está compuesto por un 90-91% de agua. El restante está constituido por iones, proteínas, lípidos y glúcidos. Entre las principales proteínas podemos nombrar la albúmina, responsable de la presión coloidosmótica que mantiene el volumen sanguíneo, globulinas, gamma-globulinas o inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos circulantes, así como el complemento constituido por proteínas del sistema inmunitario. Del mismo modo, otras o varias proteínas que intervienen en la coagulación de la sangre, como fibrinógenos o protrombina, además de hormonas proteicas. Recordemos que el plasma contiene además aminoácidos y derivados del metabolismo proteico, como urea, ácido úrico, creatinina, entre otros. Los principales lípidos que podríamos nombrar son el colesterol, triglicéridos y pues hormonas esteroideas. Además, finalmente tenemos los glúcidos, que están representados por la glucosa principalmente. La sangre además está constituida por los elementos formes, que es el nombre general que se le da a estas células sanguíneas, que son los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Los eritrocitos o glóbulos rojos, estos son las células sanguíneas más numerosas, tienen forma de disco bicóncavo, mide entre 6,5 a 8 unidades de diámetro, son muy flexibles y pueden deformarse casi de cualquier forma, lo que le permite circular por los capilares sanguíneos más pequeños. Del mismo modo, su principal función es el transporte de hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno. Esta es la molécula responsable del transporte de oxígeno y lo que le otorga a los glóbulos rojos o eritrocitos esta función. Asimismo, estos tienen una vida media de 120 días, o de 100 a 120 días. Luego de esto, estos se destruyen, lo que tiene lugar en el hígado, el vaso y la médula ósea. Ocurre porque en estos órganos los macrófagos detectan cambios en los oligosacáridos de las membranas plasmáticas de estos eritrocitos viejos y casi inmediatamente son fagocitados por ellos mismos. Bien, tenemos ahora los leucocitos, que estos son responsables de o actúan ante la invasión de microorganismos o agentes extraños que invadan nuestros organismos. Estos hacen parte del sistema inmunitario, como ya lo acabo de explicar. Finalmente tenemos a los trombocitos o plaquetas. Estos son fragmentos celulares muy pequeños, de aproximadamente de 2 a 4 unidades de diámetro. Se producen a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos, donde quedan libres en la circulación sanguínea. Estos tienen forma discoidal biconvexa y tienen una sobrevida de 10 días. Su función principal se vincula a la coagulación de la sangre. Ante una lesión vascular, estas se adhieren con las fibras colágenas y microfibrillas del tejido conectivo subendotelial. Asimismo, se adhieren entre sí, denominado agregación, para formar el tapón plaquetario o coágulo provisorio. Ahora bien, podemos entonces decir que el volumen sanguíneo o volemia representa el 8% del peso corporal, de tal modo que un individuo de 63 kilos tiene una volemia de aproximadamente 5 litros, donde el plasma y los elementos formes representan aproximadamente del 55 al 45% del volumen sanguíneo respectivamente. Podemos entonces finalizar que la sangre representa el vehículo que emplea el organismo para transportar sustancias de un punto del cuerpo a otro, ya sean sustancias nutritivas, sustancias de desecho o productos metabólicos, iones, vitaminas, elementos del sistema inmunitario, entre otros. Asimismo, interviene en la regulación del equilibrio ácido-básico y la temperatura corporal.
Ya que hemos hablado un poco sobre la sangre, vamos entonces a conocer las generalidades de anemia. Se considera que existe anemia cuando hay un descenso en la masa eritrocitaria que resulta insuficiente para aportar oxígeno a las células, de tal modo que esta no se considera una enfermedad en sí, sino una expresión de un trastorno subyacente. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud define anemia como la cifra de hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en hombres y menor a 12 gramos por decilitro en las mujeres. Sin embargo, las mujeres embarazadas con una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro se consideran que cursan con dicho trastorno. La población más afectada o el grupo más afectado por esto son los niños en edad preescolar y las mujeres. Fisiopatología. Cuando existe anemia se producen diversos efectos, ya sea a causa de la hipoxia en sí o por diversos mecanismos compensadores. El principal efecto compensador es la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos. El siguiente de esto consiste en la redistribución del flujo sanguíneo para el cerebro y el miocardio, así como la disminución de estos en órganos como por ejemplo la piel y los riñones. Asimismo, existe otro mecanismo muy eficaz que es el aumento del gasto cardíaco, pero solo se produce si la hemoglobina es menor a 100 gramos por litro. Ahora bien, el mecanismo más apropiado es el aumento en la producción de hematíes, pero este es un mecanismo lento y que solo resulta si la médula ósea responde de forma adecuada, como es el caso de la anemia post-hemorrágica aguda. Clasificación. Existen diversas formas de clasificar la anemia. Entre estas tenemos según la velocidad de instauración del cuadro. Estas se subdividen en agudas y crónicas. La aguda se debe a pérdidas abruptas de sangre, ya sea por hemorragias o hemólisis, y la crónica se deben a anemias carenciales, ya sea por enfermedades sistémicas o por insuficiencia medular. Otra forma de clasificar es según su patogenia. Estas se subdividen a su vez en dos grandes grupos, en regenerativas o periféricas y arregenerativas o centrales. Las regenerativas o periféricas, en esta la médula ósea mantiene o se ve aumentada su capacidad de producción y ocurre por lo general cuando se ve aumentada la destrucción de los eritrocitos o por pérdidas en forma de hemorragia aguda. Ahora, las regenerativas o centrales, en esta la médula ósea no se ve incapaz de mantener la producción eritrocitaria y por lo general ocurre ya sea por defectos en la propia médula o por factores o por falta de factores necesarios, ya sea por defectos en el ADN, por déficit de vitamina B12 o folatos. Tenemos otra clasificación que es según su morfología. Esta va a estar dividida en dos grupos, según los índices hematimétricos y según las hemoglobinopatías. Según los índices hematimétricos, esta se va a subdividir en volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio va a estar representado por el volumen promedio de los eritrocitos. Esta va a clasificar las anemias en normocíticas dentro de los valores normales, macrocíticas por encima de los valores normales y micróticas por debajo de los valores normales. Ahora, la hemoglobina corpuscular media va a estar representada por el promedio del peso de la hemoglobina en los eritrocitos por cada eritrocito y va a clasificar las anemias en normocrómicas dentro de los valores normales e hipocrómicas por debajo de los valores normales. Finalmente tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual va a representar el promedio de la concentración de hemoglobina en los eritrocitos. Esta va a clasificar las anemias en normocrómicas e hipocrómicas. Bien, tenemos ahora las hemoglobinopatías, las cuales se deben a alteraciones en la producción de globinas en un 95% de los casos, así como a la sustitución o pérdida de un aminoácido. Entre las más comunes podemos nombrar los ovalocitosis, que son eritrocitos con forma oval, esferocitosis, que son eritrocitos pequeños y densos, y dianocitosis, que son eritrocitos con anillo periférico con un cúmulo de hemoglobina central. Clínica.
Los síntomas dependerán de la severidad de la anemia, velocidad de instalación, capacidad compensatoria de los sistemas pulmonar y cardiovascular, las patologías asociadas, la edad del paciente y las causas subyacentes de la anemia. Asimismo, los pacientes pueden referir cefalea, astenia progresiva, mareos, uñas frágiles, insomnio, lo que aumentará la sensación de cansancio, pérdida de peso, palpitaciones y dolor anginoso relacionados generalmente con patologías coronarias. Asimismo, falta de concentración y pérdida de la memoria para hechos recientes. Estudio del paciente. La valoración de estos pacientes requiere de una anamnesis y una exploración física cuidadosa, en este caso tener en cuenta los antecedentes familiares y nutricionales relacionados con la ingesta de alcohol y fármacos. Asimismo, tener en cuenta al momento de la exploración física la palidez mucosa de los pacientes, ya que esto varía de un individuo a otro. Del mismo modo, realizar exámenes de laboratorio, en este caso una biometría hemática completa, índices hematimétricos, frotis de sangre, un hierro sérico, recuento de reticulocitos, entre otros exámenes que dependerán de la orientación clínica y los antecedentes del paciente. Entre los tipos más frecuentes de anemia podemos nombrar a la anemia ferropénica. Esta se debe a una eritropoyesis deficiente por falta o disminución de hierro en el organismo, ya sea por una deficiencia nutricional o por aumento en los requerimientos, así como una disminución en la absorción o debido a hemorragias crónicas del aparato gastrointestinal. Esta presenta una clínica de palidez cutáneo mucosa, cefalea, fatiga, atrofia de las papilas linguales y una susceptibilidad a infecciones. El diagnóstico para esta se realiza mediante los antecedentes, la clínica y exámenes de laboratorio, como realizar una hematología completa, índices hematimétricos, recuento de reticulocitos y un hierro sérico. Del mismo modo, el tratamiento indicado para esto es el sulfato ferroso. 1, 2, 3.